Alabado sea Cristo Jesús, hermano. Muy bien. Mire, hoy los niños van a salir ahí con la hermana Lisa. Hoy, hermanos, tenemos la bendición añadida de que vamos a participar de la mesa del Señor. No sé si usted lo recordó esta semana, pero hoy tenemos esa bendición. ¿No se goza? ¿No le da gracias a Dios? Sí, yo sí, hermano, yo sí, bendito sea Dios, porque esto también trae vida y trae bendición a la iglesia, aunque usted no lo crea. Y se lo digo porque la Biblia lo dice, no porque me lo haya inventado yo. Entonces, en relación a lo que hoy celebraremos, hermanos, yo quise hablar o quiero hablar un poquito acerca de este tema que titulé Un triple llamado para venir a la mesa. Y intenté, como otras veces, y a lo mejor hubiera podido lograrlo bien correteadamente, pero después tendríamos que ocupar tiempo para esto. Entonces lo voy a dar en dos partes, en dos ocasiones. No pasa nada, hoy celebramos la cena y el domingo que entra seguimos aprendiendo el tema, bendito sea Dios. Así que este tema pues se llama Un triple llamado para venir a la mesa. Vamos a leer, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del verso 17 al 21, por favor. Mateo 26, del 17 al 21. Lo tenemos ya aquí en la pantalla, pero vamos a esperar a todos los que tienen su Biblia ahí en físico y que están buscando. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 21. Ok, dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Muy bien, hasta ahí, hermanos. Mire, la celebración de la fiesta de la Pascua, hermanos, no es precisamente la celebración de la cena del Señor, pero va ligada a ambas, están ligadas porque en la última celebración de la Pascua de Jesús, ahí Él instituyó la cena del Señor. La última Pascua de Jesús fue la última cena de Jesús, la última cena de Pascua, y ahí quedó instituida lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, como la mesa de la comunión. ¿Cómo la conoce usted, hermano? Porque depende de donde vengamos, ¿verdad? Nosotros no le llamamos Eucaristía, aunque si buscamos etimológicamente el nombre de Eucaristía, está bien dicho, no hay problema. No la usamos porque se usa mucho allá, donde usted ya sabe. Pero podemos nombrarle de muchas maneras. Entonces, como esta ocasión de Jesús fue su última Pascua y ahí instituye la cena del Señor que nosotros celebramos, por eso quise leer este pasaje. La celebración de la fiesta de la Pascua, hermanos, es la fiesta principal de los judíos, pero aplicada a la iglesia neotestamentaria, es decir, después de Cristo.
Esta fiesta siempre ha simbolizado y apuntado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, hay ciertos puntos importantes, hermanos, en este pasaje que nos deben llevar a la reflexión como iglesia de Cristo hoy. Por lo tanto, hoy veremos 3 de estos puntos. Hay muchos más. Bueno, hoy veremos nada más uno, pero dice el título: un triple llamado para venir a la mesa del Señor. Hoy veremos el primer llamado en relación a no a la Pascua, hermanos. Escuche, vamos a hablar de 3 llamados, no para venir y celebrar la Pascua judía, porque nosotros no somos judíos, porque para nosotros la Pascua ya fue sacrificada. Usted lo ha leído. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, y fue sacrificada una vez para siempre. Uno de los desacuerdos que tenemos más fuertes con la iglesia popular es que ellos dicen que cada vez que se celebra una misa se vuelve a crucificar a Cristo, se vuelve a humillar a Cristo. Eso significa misa. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos lo que dice la carta a los Hebreos, que dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que creemos. Por lo tanto, hermanos, nosotros no celebramos misa, nosotros no celebramos Pascuas. Los puntos que vamos a estar tratando, hermanos, son con respecto a la celebración de la cena del Señor. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en este pasaje que está relacionado, donde están relacionadas ambas fiestas, encontramos en primer lugar, que es lo que hoy veremos solamente, un llamado a la limpieza y a la santidad, hermano. Y para esto voy a tomar el ejemplo de la fiesta de la Pascua judía, porque es exactamente lo mismo, hermano, en relación al llamado que Dios hace para que celebremos esta fiesta. En el versículo 17 que leímos de Mateo 26, la primera parte dice: el primer día de la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. Ah, caray, entonces tenemos, aparte de la fiesta de la Pascua, de la institución de la cena del Señor para nosotros, tenemos también aquí que los judíos celebraban otra fiesta. Era una fiesta que estaba unida a la fiesta de la Pascua. Era una fiesta inseparable de la Pascua. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La primera parte de este versículo lo dice. Era la fiesta de los panes sin levadura. Mire, ¿qué significaba o qué se hacía en esta fiesta? Toda la semana posterior a la fiesta de la Pascua se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y hermanos, debemos recordar que para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde. Por lo que en este caso, la fiesta de los panes sin levadura empezaba el jueves por la mañana y comenzaba cuando, escuche bien qué connotaciones y qué actividades se hacían en esta fiesta de los panes sin levadura. Escuche, esta fiesta comenzaba en cada hogar judío cuando cuando todas las partículas de levadura que había en casa tenían que ser destruidas o echadas fuera de la casa después de una búsqueda ceremonial y estricta, hermano, escrupulosa. Por toda la casa se buscaba para que no hubiera un pedacito de pan leudado, de un pan esponjoso. No sé cuántos de ustedes se lleven las conchas a la cama, ¿verdad? A la recámara. ¿Cuántos lo hacen, hermano? Con un chocolatito. Pues tenían que buscarle, hermano, las moronas. Mira, ya está Ceci y Freud diciendo que a lo mejor sí, ¿verdad? Ya se descubrieron. Yo también, de repente me dan ganas, ¿verdad?
Hermanos, tenían que buscar escrupulosamente, rigurosamente, ceremoniosamente sacar y echar fuera toda partícula de pan leudado. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, hermano, porque le vuelvo a repetir, no crea que me invento las cosas, pero ahorita hablaremos de esto. Ahora, había una doble razón para esta observancia, para ser así tan limpios en cuanto a la levadura. Para esta limpieza escrupulosa había una doble razón. Mire, ambas fiestas, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, conmemoraban o recordaban el primero de los grandes acontecimientos con los que empezó la historia del pueblo de Israel. Por eso estas fiestas eran tan importantes. Hermano, yo no sé si usted sabía. ¿Sabe usted cuál es la fiesta, hermano, más importante para los judíos? La fiesta de la Pascua. No hay otra fiesta tan importante como la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque ahí nació el pueblo de Israel. A través de este maravilloso evento salvador, liberador, amoroso de un Dios que quiso liberar a su pueblo, nació el pueblo de Israel. Habla esto de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y en esa ocasión inolvidable, los israelitas huyeron de Egipto. Y dice la historia, usted la ha leído, lo espero, que huyeron con tanta prisa que no tuvieron tiempo de dejar esponjar su pan para cocerlo. ¿Sí recuerda eso? Si no lo recuerda, lo vamos a leer así bien rápidamente. Éxodo capítulo 12, versículo 33 y 34. Dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos vamos a morir, ¿verdad? Si no se van estos. Ya se nos murieron nuestros primogénitos, y si no se van estos, nos vamos a morir todos. Entonces empezaron a empujar a los israelitas para que se fueran de Egipto. Versículo 34, y aquí viene precisamente la razón primero práctica. Y llevó el pueblo, dice el versículo 34, su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Miren, la masa sin levadura, hermanos. A ver cuántas panaderas tenemos aquí, cuántas hermanas buenas para el pan tenemos aquí. La hermana Aurora debe ser una de ellas, Irene. ¿Quién más, hermano? ¿Quién dijo yo? A ver, no, dice Erika que no. Dice: yo soy millennial. Bueno, está bien, los millennials saben hacer otras cosas. Miren, la masa sin levadura, hermano, es de un cocimiento más rápido. La masa sin levadura se cose más rápido, pero produce un pan que se parece más bien a una galleta más que a un pan. Y así fue el pan de la primera Pascua. Y por esta razón real, esto fue lo que realmente aconteció, se excluía o se evitaba la levadura en las fiestas o en los recordatorios posteriores a el tiempo de Egipto, el tiempo de la liberación. Y se tomaba esa semana, toda esa semana se tomaba el pan sin leudar para repetir y recordar el acontecimiento de la noche en que el pueblo salió de Egipto, dejando atrás la esclavitud. Bueno, esa primera razón sería la razón práctica. Pero hay otra razón, hermano, y es a lo que yo quiero enfocarme. En segundo lugar, según la manera judía de pensar, la levadura es el símbolo de la corrupción. Escuche, la levadura para un judío es símbolo de corrupción. Y como nosotros ya sabemos, la levadura es masa fermentada. Eso es lo que es masa fermentada. Y los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. Así que la levadura representaba todo lo que está podrido,
todo lo que está corrompido, y era por tanto, precisamente por eso, eliminada en esta fiesta en señal de purificación. ¿Me entiende? Los judíos tomaban este hecho de echar fuera todo el pan que estuviera leudado. No quiere decir que los judíos no comían pan leudo o pan con levadura, pero en esta fiesta ellos ponían mucha atención y cuidado para no tener en sus casas absolutamente nada que estuviera leudado con levadura. ¿Por qué? Porque para ellos en esa fecha especial, para ellos era necesario purificarse, y la levadura, hermano, era, dijimos, señal de putrefacción, de corrupción. Y luego, hermano, me di a la tarea de buscar en Wikipedia, como siempre, y encontré cosas muy buenas, muy ilustradoras. Número 1, dice Wikipedia que los investigadores, al seguir el rastro de la primera levadura, los lleva a especular en relación con una mezcla de comida, de harina y agua, la cual, dice, fue dejada más tiempo del habitual en un día caluroso. Y los hongos, porque eso es una levadura, son hongos. Los hongos o levaduras que se producen en los contaminantes naturales, dice Wikipedia, de la harina, ocasionaron que fermentara antes de que esa masa pudiera, o esa harina pudiera ser cocida u horneada. Fíjese, hermano, esto lo dice Wikipedia, siguiendo el rastro de la primera levadura. Dicen que fue como un accidente. Alguien dejó por ahí harina batida, una masa, no le echó levadura, pero el calor del lugar, del clima, hermano, hizo que se empezara a fermentar, empezó a crear hongos o levaduras, que es lo mismo, y luego, hermano, se esponjó, y luego la metieron al horno y dijeron: qué bonito panezote me salió, ¿verdad? Fue un accidente. Fue un accidente, al parecer, según Wikipedia, ¿verdad? Y según los investigadores, perdón. Pero fíjese, hermano, dicen que el pan resultante habría terminado siendo más ligero, más sabroso que la torta plana y dura habitual. Pero no solo esto. Dice Wikipedia, se ha descubierto, y esto también me llamó mucho la atención. Hay mucho, hermano, hay mucha investigación ahí en Wikipedia, pero yo quise entresacar esto porque me llamó mucho la atención en cuanto a que va de la mano del mensaje. Dice Wikipedia que se ha descubierto no solamente esto que acabo de mencionar, sino que hay un dato interesante y que tiene que ver con el rechazo judío a la levadura, precisamente en esta ocasión de liberación. Y es que, ¿qué cree usted? El primer registro que muestra el uso de la levadura, ¿dónde cree Wikipedia que dice que fue? El primer lugar que se ha descubierto donde se usó levadura. ¿En qué lugar cree usted? En Egipto, hermanos. Le vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Los que han seguido el rastro, hermano, en todas partes del mundo de la levadura. Hay gente que se dedica a eso, no me ve así. ¿Para qué se mete usted en tanto gorro? No, pues hay gente que se dedica a eso y lo ha sacado. Han descubierto que el primer registro que se tiene del uso de la levadura es en el antiguo Egipto, hermano. Y yo no sé a usted si le brinque algo ahí, pero Egipto, no solamente para los judíos, sino para nosotros también como creyentes, porque conocemos la historia bíblica. Egipto es un símbolo del mundo, ¿sí o no? Es un símbolo de la esclavitud, de nuestra antigua manera de vivir sin Cristo. Por lo tanto, hermano, Egipto es un símbolo de la carnalidad, de todo lo corrompido. Ahora, aunque nosotros ya dijimos, no celebramos la fiesta de la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, existen varias recomendaciones de que como creyentes
también nos limpiemos de la levadura del pecado, hermanos. Esto sí lo dice la Escritura y lo dice hacia nosotros, la iglesia neotestamentaria. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, le dice Pablo a la iglesia: a ver, no es buena vuestra jactancia, le dice. Y luego utiliza esta palabra, dice: no saben que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si leemos hasta ahí, nosotros pudiéramos pensar y decir: ah, caray, Pablo no le gustaba el pan esponjadito, ¿verdad? A Pablo no le gustaba el pan leudo, le gustaban las galletas así duritas, ¿verdad? Los polvorones le gustaban a Pablo. No, hermano. Necesitamos leer todo el contexto, y usted, yo sé que lo ha leído, para entender a qué se refería el apóstol Pablo. Pero empieza haciendo una pregunta Pablo a la iglesia, hermanos. No se lo está haciendo a los impíos, a los no arrepentidos, les está haciendo esta pregunta a la iglesia de Dios en Corinto. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Esta es una pregunta retórica, es decir, Pablo sabía que los corintios sabían que un poquito de levadura leudaba toda la masa. Pero en cuanto a lo que Pablo les estaba diciendo, les dice: límpiense pues, o limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, dice, como ya sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo, hermano, muy probablemente cuando refiere estas palabras, que no son las únicas, a la iglesia de los Corintios, estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua, muy probablemente entre los judíos. Y Pablo toma como ocasión la fiesta de la Pascua para hablar de la vida que la iglesia estaba llevando en ese momento. Y usted conoce la historia, hermano, de este tema, a lo que Pablo se refiere. Había un hombre entre los corintios, en la iglesia de los corintios, que estaba viviendo incestuosamente. Tenía a la mujer de su padre, no era su madre, era su madrastra, por así decirlo, y estaba viviendo en adulterio, fornicación, o en un desorden de vida sexual con una mujer que no debía tener. Y entonces, hermano, por lo que Pablo menciona, muy probablemente dicen algunos escritores estudiosos que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y el apóstol, hermanos, hace mención de la levadura precisamente porque la fiesta de los panes sin levadura, acuérdese, va unida a la fiesta de la Pascua, y habla de esto como señal de que los corintios se habían corrompido, hermanos. La iglesia de Cristo en Corinto se había corrompido. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que todos estaban viviendo, era uno solamente. El problema, hermano, a lo que Pablo se refiere con que un poquito de levadura leuda toda la masa, es que, hermano, los corintios habían dejado crecer el pecado de fornicación, de adulterio, de incesto, como quiera llamarlo o como quiera verlo usted. Lo habían dejado crecer desde el momento que no habían tenido la osadía de juzgarlo, y que lo habían estado tolerando por largo tiempo. Pablo, hermanos, está tratando aquí lo que
Para él era un problema frecuente. No crea usted que esto era una novedad para Pablo. En cuestiones sexuales, hermano, escuche bien esto. Los paganos no conocían el sentido de santidad, ni hasta la fecha se conoce el sentido de santidad en cuestiones de sexualidad. Yo creo que todos en la familia tenemos gente que está viviendo desordenadamente, que está viviendo una vida sin casarse, una vida marital o sexual sin estar en casamiento. Pero hermano, si hablamos de la iglesia, esto será correcto. Piénselo. No tiene nada que pensar, ¿verdad? O más bien no tenemos nada que pensar. Los mundanos en el tiempo de Corinto, de Pablo, al igual que ahora, se recreaban grosera e impúdicamente, donde y cuando se les ofrecía la oportunidad. Hablando del sexo, hermano. ¿Se hace o no se hace? Vámonos a darle con uno, con otro, con una, con otra. El impío, hermano, así es. El otro día estaba viendo un programa, hermano, un reel, o no sé cómo se le llame a eso, de una mujer, hermanos, que publicó en un video. Ese es el colmo, hermano, a dónde hemos llegado. Ganó un récord Guinness, una mujer, una joven de Estados Unidos, creo, de 22 años, de tener relaciones con 100 hombres en 24 horas. Nos sonrojamos, ¿verdad? Pues en el mundo esto es cosa normal. Y ella misma después hizo otro video, después de que había tenido relaciones con 100 hombres, diciendo que en la octava relación, ella perdió la conciencia y empezó a sentir que estaba siendo violada, que ya no era un acto. Pues claro, hermano, es una perversión, es una corrupción total allá afuera, claro que sí. Hermano, pero el problema aquí, Pablo no lo tenía con los paganos, Pablo no lo tenía con los no cristianos, sino con la iglesia cristiana, a la cual le era muy difícil el escapar del contagio de la podredumbre que existía afuera. La iglesia, hermano, siempre ha sido como una pequeña isla rodeada por todas partes del mar del paganismo y de la corrupción sexual, hermano. ¿Cómo nos escandalizamos y no podemos ocultarlo? Hermano, cuando en las iglesias cristianas se dan casos de adulterio, de inmoralidad sexual. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duelen estas cosas? Pero no podemos ocultarlas. Suceden. Y porque suceden, hermano, la tarea del pastor es hablar de ellas. Y más cuando estamos, hermano, a punto de participar de una fiesta que conmemora al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos liberó de la esclavitud del pecado, que nos dio vida, hermano. Un recordatorio, un memorial, una fiesta como esta no puede ser celebrada, hermano, sin un llamamiento a la santidad, a la limpieza, a la purificación. Hacía muy poco que habían entrado los corintios en el cristianismo. Era una iglesia nueva, una iglesia naciente. Y era tan difícil desprenderse de las prácticas ancestrales en las que habían participado antes, como a veces nos resulta a nosotros desprendernos totalmente de ciertos hábitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos años los practicamos. Pero sin embargo la iglesia había de mantenerse pura. Tenía que decir adiós definitivamente a los usos paganos. Mire, hermano, yo quiero que entendamos esto porque, hermano, yo le agradezco a Dios poder estar no al frente, sino pertenecer a una iglesia donde se vive el amor fraternal,
la buena comunión, que es el segundo punto y que lo trataremos la semana que entra. Es un llamado a esto también. Pero yo quiero decirle que el espíritu de amor mal aplicado, mal entendido, la falsa noción de la libertad cristiana, a veces, hermano, echa a perder las cosas. Esto fue lo que sucedió con los corintios. Un amor mal entendido, mal aplicado, y luego una falsa noción de la libertad cristiana, habían dejado escapar de la reprensión y de la disciplina a este pecador. Era un pecador sexual. Hermanos, sin duda es penoso que a veces los que profesan el evangelio cometan delitos de los cuales se avergonzarían hasta los paganos. Y a veces, hermano, sin remedio suceden y han sucedido las cosas. El orgullo espiritual, hermanos, las falsas doctrinas tienden a introducir y a diseminar estos casos escandalosos. Cuán temibles, ¿no cree usted? Son los efectos del pecado, hermano. Y más cuando se deja, hermano, que empiece a crecer y a fomentarse y no se corta desde el principio. Eso es lo que Pablo está tratando de atacarles. Está diciendo, no estoy ahí, pero por carta les estoy diciendo, acuérdense, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pecado dejado sin corrección va a echar a perder a otro y a otro y a otro. Esto es lo que Pablo está atacando aquí. Hermanos, el diablo reina donde Cristo no reina. Entendemos que, o más bien entendamos, que el hombre está en el reino y bajo el poder de Satanás cuando no está, hermano, bajo el poder y el reino de Cristo. Siempre, hermanos, que nosotros nos sometemos y nos dejamos llevar por un pecado y, hermanos, nadie nos reprende, aunque el Espíritu nos reprende, es el primero que nos reprende, pero si endurecemos nuestro corazón y pensamos, hermano, que a la vista de los demás, hermanos, somos invisibles en nuestros pecados, hermano, qué terrible. Estamos viviendo en peligro, estamos viviendo, hermano, bajo el reino y el poder mismo de Satanás. En el ejemplo de la primera Pascua, hermano, hay un dato muy interesante acerca de esto. El pueblo, me refiero a la primera Pascua después de aquella original que tuvieron en Egipto, Israel. La segunda vez que los israelitas celebraron la Pascua fue en el desierto. Y sucedió algo muy interesante. Dice Números capítulo 9, versículo 6. Israel ya era un pueblo libre, hermano. Israel ya era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Y dice Números 9:6 que se dio orden para que se celebrara la Pascua. Y voy a leer solamente este versículo porque si no el tiempo no nos alcanza. Dice, pero hubo algunos al ir a celebrar la Pascua, ¿qué dice ahí? Que estaban como inmundos, contaminados, corrompidos, ¿a causa de qué? De muerto. Y luego dice enseguida, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y tuvieron que venir delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y si usted lee el pasaje completo, hermano, usted se va a dar cuenta a lo que se refiere. ¿Qué era una persona inmunda a causa de muerto? Dios antes de esto había dado leyes y había dicho que una persona que tenía un muerto en su casa, es decir, hoy se me murió mi papá, se me murió mi mamá, se me murió mi esposa, mi hijo, y tuve que ir a enterrarlo, esa persona no podía participar de los rituales ni del templo, ni de ninguna fiesta.
judía. No podían, hasta que pasara cierto tiempo, hasta que se lavaran, hasta que se limpiaran, hasta entonces. Ahora, cuando yo leo esto, cuando usted lee esto, hermano, la causa del por qué alguien no podía participar, a ver, yo quisiera escuchar algún comentario. ¿Cómo siente usted esta regla o esta ley en cuanto a esto? Si estas reglas se aplicaran hoy, hermanos, a nuestros días. Ayer se me murió mi papá, mi mamá, y hoy tenemos la celebración de la cena. Y si en el caso dado de que esa ley dijera que no podía participar por causa de que había estado en contacto con un muerto, ¿cómo se sentiría usted? Usted diría, no, pues es correcto. ¿Mande? Me sentiría excluido. Inclusive, hermano, cuando uno lee todo el pasaje, uno dice, es como un poco injusta la ley, porque usted puede hacer algo para que un familiar no se muera. No, esto no está a nuestro alcance, pero, hermanos, la corrupción vista ante los ojos de Dios siempre será corrupción. Siempre será corrupción, a eso me refiero. Y esto unido a lo que Pablo enseña y a lo que Pablo dice, hermano, tantita levadura leuda toda la masa. Por eso el Señor fue tan estricto, y ahorita vamos a ver algunas cosas más. Aquí pareciera ser una injusticia el no permitírseles participar a estos. ¿Quién puede frenar la muerte entre los hombres? Pero la observancia, hermano, tenía que ser rigurosa. Rigurosa. Asimismo, Pablo está tratando de decir que el mal ejemplo de un hombre es muy dañino. Se disemina por todas partes. Hermanos, los principios y ejemplos corruptos dañan a toda la iglesia si no se corrigen. Los creyentes debemos tener nuevos corazones y llevar vidas nuevas. La conversación inclusive corriente común entre nosotros, nuestras obras deben de ser santas. No solamente cuando venimos, hermano, a la mesa, sino siempre, siempre. Tan lejos, hermanos, está a veces el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, que fue sacrificada, que hemos hecho innecesarias la santidad personal y la santidad pública, que tiene poderosas razones y motivos de ser. ¿Usted cree, hermano, que a Dios se le ocurrió decir, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser santos? ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios gruñón, enojón. No, hermano, porque así conviene al pueblo de Dios, al pueblo que se llama de Dios, le conviene ser santo como su Dios es santo, ser apartado de toda contaminación de carne, dice Pablo en otra ocasión, y de espíritu. Así conviene. Sin santidad no podemos vivir por fe en Él. Sin santidad no podemos unirnos a sus ordenanzas con consuelo y con provecho. ¿Y cómo, hermano, vamos a participar nosotros? No de una fiesta anual como era la Pascua o como es la Pascua. ¿Cómo vamos a participar nosotros de un memorial tan bendito, santo y perfecto como el de un cordero, dice la Biblia, sin mancha? ¿Cómo, hermanos? Y mire, aunque Pablo está horrorizado con aquel pecado, aún lo estaba más con la actitud de la iglesia. Pablo obviamente no toleraba y dijo, cuando yo vaya voy a poner en su lugar a ese amigo, dijo. No lo dijo así, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner en su lugar. Es más, yo ya sé lo que tengo que decirle. Lea todo el pasaje, hermano, de Pablo a los Corintios. Pero ¿sabe qué? La carta no solamente va dirigida, hermano, en juicio acerca del hombre pecador.
Pablo estaba horrorizado con la actitud de la iglesia. Parece que habían aceptado tolerantemente la situación, dice Pablo, cuando debieran haberse mostrado apesadumbrados y haber reaccionado debidamente. Mire, la palabra que usa Pablo para esto, hermano, es la que se usa para el duelo que se hace por los difuntos. Primera carta a los Corintios 5:2 dice: y vosotros, dice Pablo, estáis envanecidos, embrutecidos, adormecidos, dice Pablo, como iglesia. Y pregunta, dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice. Le voy a leer la versión de la Biblia Jerusalén para que se dé una idea más amplia de lo que Pablo les estaba diciendo. Dice: no debierais más bien haberos lamentado, dice Pablo. Dice la Biblia Jerusalén: y vosotros andáis tan hinchados, dice, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Duelo, dice Pablo. La iglesia debiera estar llorando por lo que se estaba llevando a cabo en medio de ellos, hermano. La Biblia Torres Amat dice: y con todo vosotros estáis hinchados de orgullo y no os habéis, al contrario, entregado al llanto, para que fuese quitado de entre vosotros el que ha cometido tal maldad. ¿Se fija, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en cuanto al pecado? Y vamos a hablar, hermano, de los desórdenes sexuales, porque la iglesia no está excluida de esto. ¿Cuál debe ser realmente la actitud correcta de una iglesia santa? Es lamento, es lloro, es dolor, hermano, pero nunca debemos de ser consecuentes con este tipo de cosas. Y digo esto, hermano, porque ahorita hablábamos, hermano, de la libertad cristiana y del espíritu, hermano, amoroso que nosotros tenemos en una pequeña congregación. Pero si esto crece, hermanos, que yo creo que sí, porque esto está creciendo, tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar al pendientes. Y tenemos, hermano, que evitar que un poquito de levadura leude toda la masa y esto se eche a perder. Este pasaje, hermano, hace mención de la levadura con respecto a los pecados sexuales, diciendo que una actitud parsimoniosa. ¿Qué quiere decir parsimoniosa? Una actitud pachorruda, tolerante, calmada en relación con el pecado, siempre será peligrosa. Siempre, hermano. Se ha dicho que nuestra única defensa frente al pecado es repudiarlo y aborrecerlo. Esa debe ser nuestra actitud como iglesia. Y por esto, hermano, debemos ver siempre la belleza infinita de la santidad y la repulsividad infinita del pecado también. Cuando dejamos de tomar en serio el pecado, estamos en peligro. Escuche esto. No es cosa de ser críticos ni de condenarlo todo, hermano. Debemos de condenar todo lo que se llama pecado, todo lo que nos conduce a pecado. Eso debemos señalarlo, cortarlo de tajo. Se trata más bien, hermano, de ser conscientes del peligro y del daño que ocasiona el pecado. Y si en otras ocasiones, hermano, le voy a decir algo muy sinceramente, usted me ha oído cuando vamos a celebrar la Santa Cena, y en otras ocasiones, hermanos, yo como pastor les he instado a que hagamos lo posible para arreglar nuestros problemas y que quitemos todo estorbo para no dejar de participar de la mesa del Señor. Hoy les digo, hermanos, hoy les digo claramente que si estamos inmiscuidos en pecados o desórdenes sexuales, en vidas, hermano, desordenadamente, hermano, en cuanto a lo sexual, lo mejor es que nos arrepintamos y abandonemos tales prácticas definitivamente. Y después, hermano,
Participemos de este maravilloso y santo oficio. No es cualquier cosa, hermano. Le vuelvo a repetir. Hermano, fue el pecado el que crucificó a Jesucristo. Fue nuestro pecado. Fue para libertarnos del pecado, para lo que Él murió. Ningún cristiano pues debiera reaccionar simplemente con pachorra ante el pecado. Ninguno. Debiéramos horrorizarnos ante el pecado. Y en este sentido, debiéramos conocer las leyes judías, hermano, donde el día antes de que empezara la fiesta de la Pascua, había que encender un candil. Escuche, para los judíos la orden era tan precisa, que ellos tenían que encender una lámpara, un candil, y buscar la levadura ceremoniosamente por toda la casa, para que no quedara en ella ni una miguita, ni una morona de pan normal. Y usted dirá, pues los judíos, hermano, pues el trabajo del pastor puede ser predicar en contra del pecado. Puede incluso, abra los oídos, hermano, puede incluso llamar a cuentas a los hermanos que se saben estar viviendo en pecado para que se corrijan, no para expulsarlos de la congregación, sino para que se corrijan, hermano, y estoy dispuesto a hacerlo, créamelo. Y si en otras ocasiones yo como pastor, hermano, otra vez le digo, le he instado a que hagamos lo posible por arreglar nuestros problemas y quitarnos todo estorbo para no dejar de participar de este oficio. Hoy les digo claramente que si estamos inmiscuidos en pecados, y con esto, hermano, en cuanto a pecados sexuales se refiere, hermano, hay una grande gama de esto: pornografía, relaciones, hermano, fuera del matrimonio, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que se llame desorden sexual. Hoy, hermano, le digo otra vez, arrepintámonos, pero no solamente arrepintámonos, abandonemos tales prácticas definitivamente y después participemos, hermano, de este maravilloso y santo oficio. Tengo también una oración constante, hermanos, a Dios para que Él sea quien nos examine, como dice el profeta Sofonías. Mire, pocas veces leemos a los profetas menores, pero mire cómo dice Sofonías, hermano, el profeta, acerca de lo que Dios hace. Acontecerá, dice, en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Cómo? Con linterna, con un foco, dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, dice, asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hombre, los hermanos son bien bonachones, nos abrazamos todos y nos llevamos una relación. Es un ratito en el que nos vemos, nadie me conoce, nadie sabe de mí. Bueno, hermano, a lo mejor yo no sé mucho de usted porque nos vemos muy poco, pero Dios, hermano, tiene un foco, una linterna con las que nos puede examinar, hermano. Y si no hacemos a veces caso, hermano, a la exhortación de la palabra desde el púlpito, Dios, hermano, encenderá su lámpara y nos verá y nos examinará. Mire cómo dice la Biblia Jerusalén de este verso, dice: sucederá en el tiempo aquel que escrutaré a Jerusalén con lámparas. Pediré cuentas a los hombres que se apelmazan en sus heces, dice. ¿Sabe lo que es las heces? En su misma suciedad, dice. Hermanos, el pecado es como las heces, es como la popó, disculpe usted la palabra. Y cuando el pecado, hermano, no es tomado como lo que es, nosotros estamos sentados ahí en nuestra propia porquería, dice Sofonías, y estamos diciendo en nuestro interior: ni bien ni mal hace Yahvé. La Biblia Castellan dice: en aquel tiempo registraré Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que se sientan sobre las heces y dicen en su corazón: Yahvé no hace nada, ni bueno ni malo. Biblia Las Américas, esa sí está aquí. Dice: y sucederá en aquel tiempo
que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Estemos pues, hermanos, seguros que el trabajo de llamar a la limpieza y a la santidad se va a realizar de diferentes frentes, hermano. Se puede realizar desde este frente aquí arriba, se puede realizar desde aquí, desde abajo, lo puede realizar cualquiera de ustedes cuando se da cuenta de un desorden, de algún pecado. Pero si no hacemos caso de esto, hermano, Dios puede escudriñarnos y ay de nosotros, hermano, porque dice aquí, castigaré a los hombres que reposan tranquilos en su propia porquería. Así que para terminar este punto, hermano, no de poca importancia, debo decir que el examen que escudriña el corazón, ese examen, hermano, que debe caracterizarnos por escudriñar nuestro corazón, y la oración ferviente aquella de David son especialmente apropiadas antes de participar de la mesa del Señor. David, hermano, había cometido un error, un pecado sexual. Pero dice David en el Salmo 51, 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, pero no solamente está de más la oración de arrepentimiento de David, sino que debemos aplicar la acción del consejo de Salomón. El hombre más sabio del mundo dijo en Proverbios 28:3, y usted lo conoce: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Renovemos pues, hermanos, nuestro arrepentimiento, nuestra fe en su sangre y rindámonos a su servicio. Ahora, permítame también, hermano, mencionar cómo Pablo a los Gálatas. Vamos a entrar a otro tema. Yo espero haber sido muy claro en cuanto a qué levadura se refería Pablo cuando hablaba a los corintios. Era una clase de levadura. Eran los pecados de índole sexual. Vamos a dejar este tema, aunque pudiéramos hablar mucho de ello. Pero ahora déjenme mencionar cómo Pablo a los Gálatas les hace mención otra vez de la levadura, pero en otro sentido, y esto es en cuanto a abrazar doctrinas y prácticas equivocadas. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Pablo le dice a otra iglesia, a los Gálatas, le dice: vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y versículo 9, mire, igualito que Pablo a los corintios: un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Señores Gálatas, les dice. Al parecer, hermano, la expresión debe haber sido como un proverbio común que se mencionaba, hermano, comúnmente entre los judíos. ¿Por qué? Porque si usted se fije, se repite exactamente como en la primera a los Corintios. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y primera a los Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero ahora Pablo, hermano, la aplica muy apropiadamente a aquellos que reciben la más pequeña tintura de falsa doctrina relativa a las cosas esenciales para la salvación, y que pronto influye en toda la conducta de los hombres, de la iglesia, de modo que el hombre se vuelve totalmente pervertido.
Mire, hermano, tal vez los Gálatas argumentaron y otra vez, como los corintios, minimizaron el asunto, diciendo: es algo pequeño, hombre, no debería convertirse en un tema de discusión, de controversia, ya sea que estemos circuncidados o no. Pero, hermanos, era algo serio. Es cierto que en sí mismo, hermano, esto es un asunto menor, si se circuncida a alguien o no, pero no es tan sencillo como parece a veces, ya que todo en la Escritura, todo en la Escritura tiene una razón de ser. Pablo dice que las consecuencias, hermano, de esto, de lo que los Gálatas estaban adoptando al circuncidarse, podía traer grandes consecuencias. Dice Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 3, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, dice, a guardar toda la ley. No era tan sencillo. ¿Tú crees que es poca cosa mezclar las prácticas judías con la doctrina cristiana? Le está diciendo Pablo a los Gálatas. Bueno, pues nada más para que te des una idea, le dice Pablo: si adoptas una o dos o la mitad de una doctrina judaizante, tienes que cumplir toda la ley. ¿Y quién es capaz de esto, hermano? Es lo que Pablo está tratando de hacer. Los está estrujando a los Gálatas y les está diciendo: ¿qué intentan hacer? Están volviendo al error. Van a poder cumplir con toda la ley, porque si te circuncidas, estás obligado, dice, a guardar toda la ley. Entonces Pablo, hermano, sin minimizar en lo absoluto la sana doctrina, y otra vez, examinando la sana doctrina con lámpara, Pablo aclara que una pequeña desviación, como lo pudiera ser la circuncisión, conduce necesariamente a una perversión total, como hermano, una pequeña porción de levadura mezclada con la masa, pronto leudará toda la masa. Lo que quiere decir aquí Pablo es que ciertos errores doctrinales se debían a alguna influencia adoptada que existía entre ellos y que actuaba como levadura. Y hermanos, estuve estudiando y estuve investigando, y hay tres tipos de pensamiento acerca de lo que se refiere la levadura aquí. Dicen algunos que puede significar que desde el principio existía entre los Gálatas una ligera tendencia a ajustarse a ciertos ritos y costumbres, y que ahora esto, como levadura, se había extendido entre las masas. Otros piensan que puede significar que los falsos maestros podrían compararse con la levadura, los falsos maestros cuyas doctrinas habían penetrado la masa o al grupo de la iglesia. Y la tercer forma de pensar es que podía significar, como muchos han supuesto, que cualquier conformidad con la ley judía era como la levadura. ¿Qué piensa usted? Para mí, hermano, las tres cosas son correctas. Para mí las tres cosas cascan aquí. Pero lo que sí debemos tener claro, hermano, es que, y al igual que en el caso de los corintios, la más pequeña tolerancia del error no va a terminar ahí, hermano. Hermano, si viene un testigo de Jehová y empieza a meternos o empieza a sembrar entre nosotros el hecho de que Cristo no es necesariamente Dios, sino que es el Hijo de Dios, y lo dejamos, y yo como pastor lo dejo, y usted le da oído. Hermano, el otro día escuché precisamente a Edgar Pacheco, como apologista, como defensor de la verdad, decir: a veces nosotros tenemos pensamientos con los testigos de Jehová y decimos: yo sí les abro y los oigo y los escucho, y sí, está bueno, y les recibo Dice: hermano, los testigos de Jehová son asesinos. Y usted dice: ¿cómo asesinos? Sí, porque si un familiar de los testigos de Jehová, si el hijo de un testigo de Jehová está en el hospital y necesita sangre, ellos, por su creencia torcida o retorcida,
van a dejar que su hijo muera antes de ponerle una transfusión de sangre. Dice, dígaselos de cara cuando vayan y toquen a su puerta. Dígales, no me vengas a traer, tú eres un asesino. Porque si tu hijo, y enfrente los dice. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Sería muy bueno decirles, a ver, antes de que me empieces a decir tus torcidas doctrinas, ¿qué piensas de esto? Gáneles el tirón, hermano. Dígaselos, a ver, antes de que me digas algo. Si tu hijo va al hospital y necesita una transfusión de sangre, ¿se la vas a poner? Hermano, ellos van a tener que decir que no. Y entonces, hermano, con eso usted dígale, vete de aquí, porque yo no voy a recibir doctrinas de una persona que deja a su hijo morir o a un familiar morir. Eso es asesinato. No sé cómo lo vea usted, hermano. Lo que sí debemos tener claro, pues, es que al igual que en el caso de los corintios, hermano, un poquito de levadura, un poquito de error puede echar a perder, hermano, infectar todas las doctrinas de la gracia y de la verdad. Y es por eso que la segunda interpretación a la que se hace referencia más arriba es la más acertada. Los falsos maestros son levadura, aunque también dijimos la primera y la última tienen su propia aplicación. Y el apóstol quiere decir que la influencia que produjo este cambio en los Gálatas fue al principio pequeña y sin importancia, que podrían haber habido solo unos pocos maestros de esa clase. No, pero nomás son uno o dos en la congregación. Dice, y podrían no haber sido considerados dignos de particular atención o alarma, pero que las doctrinas así infundidas en las iglesias se habían extendido, hermanos, como la levadura. No solamente los Gálatas tenían problemas con los judaizantes, hermano. Eran muchas las iglesias. Mucha de la gran masa de la cristiandad fue afectada por esto. Yo le pregunto en esta hora, hermano, ya voy a terminar. ¿Cómo llega? Nunca se ha puesto a pensar. ¿Cómo llega una iglesia multitudinaria? Es decir, una congregación de esas tan numerosa, de corte neopentecostal, si usted quiere llamarlo así. ¿Cómo llega una iglesia a ser señalada como una iglesia o una congregación de la doctrina de la, ¿cómo se llama? De la prosperidad? No, ahí se predica la doctrina de la prosperidad. ¿Cómo puede una iglesia ser considerada una iglesia liberal? No, ahí no pasa nada. Me dijo alguien un día, un amigo, sin nombres, me dijo, no, yo voy a tal iglesia, dijo, porque fíjate, está bien suave. Yo dije, pues me va a decir algo bien suave de la iglesia. Dije, como quiera lo adopto, ¿verdad? Para eso estamos, para aprender de los demás. No, el asunto es que me dijo, no, dijo, fíjate que está bien suave, dijo, porque yo a veces me retiro, dice, de la iglesia hasta por 3 meses. Y bien suave, dice, porque nadie me molesta, dice, nadie me busca, nadie anda, oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Qué pasó? Dice, no, está bien chido. Yo dije, qué chido, dije, estará chido. Hermano, ¿cómo llega una iglesia a ser una iglesia liberal, una iglesia de la doctrina de la prosperidad, de corte neopentecostal? Pues precisamente dando cabida a un poco de esto, a un poco de aquello. Así que entendamos, un poco de falsedad y de error cambia el significado del mensaje y puede influenciar el modo de pensar de mucha gente, hermano. Usted dice, ¿cómo tanta gente no puede despertar? Hermano, empezaron tomando de aquí, tolerando de allá. Es que yo sé que sí están mal, pero es que si me cambio, pues imagínate, tengo que ir a conocer gente nueva. Es que es la iglesia que me queda más cerquita, entonces pues tengo que apechugar, ¿verdad? Y aguantarme esas cosas. Es más, ha habido pastores que dicen, no pastores, sino miembros de iglesia que dicen, no, hermano, hay que hacer lo que con el pescado, ¿ah? Agarro la carnita y los huesitos los voy haciendo a un lado. Hermano, no somos capaces. Tarde o temprano vamos a ser infectados. Tarde o temprano una espina de esas se nos va a atorar, se nos va a ir y vamos a tener problemas para respirar. Hermanos, Dios nos ayude a entender, hermano, este año que tenemos que estar alertas con las falsas doctrinas. El neopentecostalismo, hermano, está en grandes, está en todo su apogeo, pero este año veremos tal vez nuevas doctrinas, hermano, que parecen ser la panacea, y veremos, hermano, a muchos correr en pos de ellas. Que Dios nos libre,
Que Dios nos ayude, hermano. Jesús, por último, hermano, usó la ilustración de la levadura para referirse a las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos, enseñanzas maliciosas. Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12 también de ese capítulo dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, dice, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cierro pues este primer punto, hermano, con otra recomendación de Pablo acerca del tema de la doctrina al dirigirse a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice el capítulo 4, versículo 16. Le dice Pablo a Timoteo, a este joven pastor, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hermanos, no quiero que especulemos, no voy a hablar, hermano, de que la salvación es por cuidar la doctrina. No. Obviamente ninguno de los que hemos sido salvados por la gracia creemos que la salvación de Cristo necesite algo más que aceptar lo que Él hizo. Esta salvación es completa, lo sabemos. Sin embargo, pasajes como este nos invitan a ser congruentes con esta salvación, hermano, tan costosa y en la que debemos persistir hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuál es ese persistir correspondiente a todo creyente? Asegurémonos de que la vida de Dios permanezca en nosotros, que la obra de Dios prospere en nuestra propia alma. Cada año, hermano, que comienza debe llevarnos a decir: este año nuevo puedo ser mejor que el año que terminó. Si usted y yo como creyentes, hermano, no pensamos de esta manera, y no porque yo quiera que piensen como yo, hermano, sino que la vida se nos está yendo, está más cerca la salvación, dice Pablo, que cuando creímos, ¿sí o no? Entonces, hermano, debemos de estar siendo mejores. Y si un año que termina, hermano, nos puede ayudar a pensar en que debemos ser mejores aún, hermano, qué bendición, qué buen propósito de año. Así que, hermanos, cuidemos y afirmémonos en nuestra doctrina, que la materia doctrinal, hermano, sea pura, sea ortodoxa, sea legítima, sea pura, sea clara. No enseñemos nada como verdad, sino lo que Dios ha revelado. Hermanos, ustedes el día que vean en mí o que oigan de mí una doctrina que no se entiende, una doctrina que va, hermano, tomando, hermano, una trayectoria medio hereje, equivocada, torcida, hermano, acérquense a mí, no me dejen porque, hermano, usted no sabe lo que yo batallé para hacer este sermón. Porque yo no voy a entregarles, hermano, cualquier cosa a ustedes. Yo les pido lo mismo recíprocamente. Lo mismo les pido de ustedes hacia mí. Hermano, todavía el día de ayer, y aquí está mi esposa de testigo, todavía el día de ayer estaba metido en este dilema: ¿qué entrego? ¿Qué doy? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Porque no crea, hermano, que son enchiladas y no me estoy haciendo el mártir ni la víctima. Pero, hermano, a mí no me gusta venir y pararme aquí y hablar cosas, hermano, en primer lugar, que en mi vida no esté viviendo. Y en segundo lugar, hermano, no me gusta hablar porque pues palabra hay mucha. Pero no me gusta hablar, hermano, nada que Dios no me diga que hable. Y con esto, hermano, estoy diciendo que vivo en el tercer cielo, que soy sublime y no, angelical, no, de ninguna manera, hermano. A eso me refiero, a la lucha que se tiene para hablar el mensaje de Dios, hermano. Y si ustedes un día ven lo contrario en mí, acérquense a mí, no me dejen, hermano, por favor, se los pido. Persiste en ello, dice Pablo. Ya voy a terminar, hermano. Pablo está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque este debe ser nuestro estudio, hermano. Este debe ser nuestro trabajo continuo. No debemos suponer que el apóstol quiso enseñar que esta sería la causa meritoria de su salvación. No, hermano, no nos vamos a salvar cuidando de nosotros y de la doctrina, no,
sino que Pablo está diciendo que estas labores fieles serían consideradas como una evidencia de la piedad de nosotros y serían aceptadas como tales. Y aunque otros digan y aseguren que no, aquí y en otros pasajes ya vistos, hermano, Pablo nos dice que sin esto, la influencia divina, eso se lo dice a Timoteo, se alejará del corazón, el don divino de nuestro intelecto, hermano, se alejará, y como Sansón, despojado de su fuerza, pronto llegaremos a ser como cualquier otro hombre común. El poder se apartará de nosotros, ya no podemos persuadir a nadie porque la unción se apartará de nosotros, y faltos de sentimiento espiritual no podremos ayudar a los demás, seremos como fuentes sin aguas, hermano. Por eso es necesario que cuidemos de nosotros y de la doctrina. Termino pues. Un año nuevo nos invita a mantenernos libres de cualquier influencia leudante, maliciosa, que pueda desviarnos de nuestro objetivo y meta. Y también, si se trata de hacer memoria del Cordero de Dios que se entregó por nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte, en el oficio de la Santa Cena o de la Cena del Señor, de la mesa de la comunión, hermanos, nunca estará de más echar de nosotros cualquier levadura pecaminosa. Somos llamados a venir, hermanos, a participar de la mesa del Señor, pero hemos de atender con seriedad, en primer lugar, el llamado a la pureza y a la santidad de vida. Que este llamado nunca se ha visto con desgano, con tolerancia, con descuido, sino que sea atendido no solo cuando venimos a la mesa de la comunión, hermanos, sino que pueda ser observado con lámpara en cada día del año que Dios nos permita vivir. ¿Está de acuerdo? Dios nos conceda oídos para oír y voluntad para atender. Este es el primer llamado, hermanos, un llamado a la santidad y a la pureza. Hoy, precisamente, que participaremos de la mesa del Señor, pero también, hermano, cuando salgamos de aquí y cuando estemos en nuestras actividades cotidianas y diarias, Dios nos ayude, hermano, porque así conviene al pueblo de Dios. Póngase de pie, por favor. Dé gracias a Dios por su palabra y continuamos enseguida. Continuamos enseguida, hermano, haciendo una oración por los elementos, por este jugo de uva y por esta galleta. Hermanos, nosotros no creemos, ni predicamos, ni enseñamos, hablando de doctrinas erróneas, que la galleta esta se convierta en el cuerpo de Cristo y que vamos a comer el cuerpo de Cristo. No creemos, hermano, que el contenido de la copa se convierta en la sangre de Cristo, no. Pero sí creemos, hermano, que usar estos medios, estos elementos, hermano, nos ayudan a recordar lo que Cristo hizo una vez y cómo significó, hermano, su cuerpo y su sangre dada a nosotros. Así que vamos a orar, ¿le parece? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ser llamados a la pureza y a la santidad de vida, Señor, antes de celebrar, Señor, este sacramento, este oficio bendito, recordatorio, Señor, de tu muerte bendita también y santa. ¿Cómo, Señor, nos atreveríamos a acercarnos, Señor, a la mesa y a tomar, Señor, estos símbolos en nuestras manos, si nuestra vida, Señor, ha vuelto a contaminarse, ha vuelto a adoptar, Señor, pecados de los cuales tú nos libraste? Mi Dios, aquí estamos, Señor, esta tarde ya, Señor, pidiendo, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón sean tan nobles, Señor, para atender, Señor, el llamado a la santidad y a la pureza. Señor, sabemos que si oramos con un corazón, Señor, sincero, humilde,
humillado ante ti, tú nos perdonas de todo pecado y nos limpias, Señor. Pero también hará falta, Señor, que nosotros tomemos la disposición de apartarnos de todo pecado y de toda maldad. Que ninguna pizca, Señor, de error doctrinal, Señor, abunde en nosotros o leude, Señor, nuestro corazón. Que ninguna, Señor, perversión, desorden, Señor, sexual, Señor, eche a perder, Señor, nuestra vida y la de otros. Señor, ayúdanos a mantenernos puros. Líbranos, Dios, y ayúdanos a limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y en este sentir, Señor, en este atendimiento, Señor, al llamado de santidad, de pureza, Señor, queremos participar, Señor, de este oficio. Queremos rogar, Señor, que bendigas estos elementos, que bendiga, Señor, el pan, Señor, que representa y nos recuerda, Señor, tu cuerpo molido por nuestros pecados, Señor, y que bendigas la copa y el jugo, Señor, de la vid, Señor, que representa y nos recuerda también, Señor, tu sangre preciosa derramada, Señor, para nuestros pecados, para limpieza de todo pecado. Señor, que así sea. Bendice estos elementos y bendice ahora nuestra participación, Señor. Esta es una fiesta, Señor, y habiéndonos examinado, Señor, con lámpara, el corazón y todo el ser, Señor, participamos de esta bendita y armoniosa y gloriosa y feliz fiesta, Señor, conmemorativa. Gracias, muchas gracias, Señor.